Hay una pregunta que muchos evitan hacer, pero que en el silencio del alma acaba por surgir como un susurro inevitable. ¿Realmente nos escuchan los espíritus? Sylvia Browne, una de las médiums más conocidas del siglo XX, afirmaba con convicción que sí, que los espíritus no solo escuchan nuestros pensamientos, sino que sienten nuestras intenciones, perciben nuestros sentimientos y responden a ellos en niveles sutiles, invisibles a los ojos, o inconfundibles al corazón. Pero esta revelación no es solo un dato curioso sobre el más allá, es una invitación a repensar lo que llamamos intimidad interior. Porque si nuestras vibraciones mentales realmente resuenan en otras dimensiones, entonces nuestros pensamientos no son meros ecos internos, son mensajes enviados a un universo vivo, consciente y atento. Piense en esto por un instante. ¿Cuántas veces ha sentido la presencia de alguien que amó y que ya partió? Tal vez un perfume repentino, una canción que suena en el momento exacto, una sensación de calma inexplicable cuando más la necesitaba. Para Sylvia, estas señales no son coincidencia, son respuestas, son formas de comunicación espiritual que traspasan las fronteras del tiempo y la materia. Ella decía que el pensamiento es energía pura, y la energía por su propia naturaleza no muere, solo se transforma y se mueve. Si aceptamos que la energía eléctrica atraviesa paredes y que las ondas de radio viajan por continentes, ¿por qué dudar que los pensamientos también puedan cruzar planos sutiles? Pero hay algo aún más profundo en esto. Si los espíritus nos escuchan, ¿qué es lo que oyen? No captan palabras dichas o sonidos físicos, sino vibraciones emocionales. El lenguaje del espíritu está hecho de sentimiento e intención. Es lo que sentimos de verdad lo que llega hasta ellos. Cuando un corazón en luto conversa en silencio con alguien que partió, ese diálogo no se pierde en el vacío, es recibido. Solo que la respuesta no viene en frases, sino en señales, en intuiciones, en coincidencias que parecen demasiado pequeñas para ser casualidad. Es como si el universo fuera una inmensa red donde cada pensamiento, cada emoción, enciende una luz que otros seres, en planos más sutiles, pueden ver y comprender. Y aquí comienza la parte más fascinante de la revelación de Sylvia Browne. Ella afirmaba que los espíritus no solo nos escuchan, sino que también perciben la autenticidad detrás de cada pensamiento. No se impresionan con palabras bonitas, ni se engañan con apariencias. Lo que resuena hasta ellos es lo que somos cuando nadie está mirando, el tono real de nuestra energía. Por eso, ella decía que la oración más poderosa no es la que se repite con los labios, sino la que nace espontánea del alma. Aquella en la que no pedimos con miedo, sino que nos conectamos con amor, gratitud y entrega. Porque es esa vibración la que crea puentes entre mundos. Pero hay una consecuencia que muchos ignoran. Si los espíritus realmente nos escuchan, entonces también somos responsables de lo que enviamos mentalmente al universo. Cada pensamiento negativo, cada juicio, cada resentimiento, es una frecuencia que se propaga. Y de la misma manera, cada acto de bondad pensado o sentido, aunque no realizado, es una semilla luminosa que se esparce. Esta es una de las leyes más sutiles y profundas del campo espiritual, la de que todo lo que pensamos, sentimos y emanamos construye o destruye puentes invisibles. Sylvia decía que los espíritus de luz se acercan naturalmente a quienes vibran en sintonía con ellos y se alejan cuando la mente humana se cierra en el miedo, la ira o la incredulidad. Esto no quiere decir que seamos vigilados o juzgados. Al contrario, según ella, los espíritus guías, aquellos que nos acompañan desde antes del nacimiento, escuchan nuestros pensamientos con compasión. No reaccionan a nuestras fallas, sino a nuestras intenciones de evolucionar. Son como profesores pacientes que saben que cada error es una lección en proceso, y a menudo es justamente en el silencio, cuando creemos que nadie nos escucha, que esos guías se acercan más, intentando inspirarnos a través de un pensamiento súbito, de un presentimiento que cambia el rumbo de un día, o de un sueño que trae respuestas sutiles.
El problema es que en la prisa de la vida moderna, la mayoría de las personas ha perdido la sensibilidad para reconocer esas señales. Quizás sea por eso que la idea de que los espíritus oyen nuestros pensamientos pueda parecer aterradora a primera vista, porque nos recuerda que lo que sucede dentro de nosotros también importa, quizás incluso más que lo que mostramos al mundo. Pero si lo vemos desde otro ángulo, es una idea liberadora. Significa que nunca estamos solos, que siempre hay una presencia, silenciosa y amorosa, observando nuestra jornada con ternura, que el universo no es sordo a nuestras penas ni indiferente a nuestras alegrías, que existe un diálogo continuo entre nosotros y lo invisible, aunque no sepamos escuchar de la misma manera que ellos. Y, si esto es verdad, quizás el primer paso para comprender esa comunicación sea aprender a silenciar la mente. Silvia solía decir que el ruido de los pensamientos humanos es lo que más interfiere en la escucha espiritual. Cuando estamos llenos de preocupaciones, miedos y ansiedades, nuestras vibraciones se distorsionan, como una radio fuera de sintonía. Pero cuando respiramos hondo, oramos o meditamos con sinceridad, el canal se abre. Y en ese espacio de silencio interior, algo se mueve, una sensación, un recuerdo, una idea, que parece no venir de nosotros, sino de algo mayor, más sabio y amoroso. Es ahí donde comienza el verdadero diálogo con el mundo espiritual, porque es en ese punto de quietud donde el alma comienza a percibir que la comunicación espiritual no depende de palabras, sino de sintonía. Sylvia Browne explicaba que el pensamiento es una forma de frecuencia, como una melodía que cada ser emite continuamente. Y así como una estación de radio solo puede ser captada cuando sintonizamos la frecuencia exacta, los espíritus solo consiguen escucharnos de verdad cuando nuestra vibración se aproxima a la de ellos. Es por eso que emociones como amor, compasión, gratitud y perdón son consideradas lenguajes universales. Son tonos altos, claros, armónicos. En cambio, sentimientos como rencor, envidia o culpa crean ruidos, distorsiones, interferencias que dificultan el contacto. No porque los espíritus nos abandonen, sino porque la propia densidad de nuestra energía cierra las puertas de la percepción. Imagine un lago sereno. Cuando la superficie está en calma, refleja el cielo con nitidez. Pero cuando está agitado, la imagen se quiebra en fragmentos. La mente humana es ese lago, los espíritus, el cielo. El reflejo que vemos, o no, depende de la quietud interior que somos capaces de cultivar. Silvia decía que meditar, orar, caminar en silencio o incluso respirar conscientemente son formas de calmar el agua. Son momentos en que el ruido de la mente da lugar a la escucha del corazón, y es en ese instante que las presencias sutiles pueden acercarse, no como voces extrañas o apariciones misteriosas, sino como inspiraciones serenas que nos recuerdan quiénes somos realmente. Y aquí hay una verdad que desafía nuestra visión de soledad. ¿Cuántas veces creemos estar solos en nuestros momentos de dolor, sin percibir que hay seres de luz a nuestro alrededor, sosteniendo nuestra energía, amparándonos en silencio? Silvia solía decir que los guías espirituales no intervienen en nuestras vidas de forma directa porque respetan el libre albedrío. No resuelven nuestros problemas, pero nos inspiran soluciones. No quitan la carga, pero nos fortalecen para llevarla. Y a menudo, la inspiración que surge de la nada, esa idea súbita que trae claridad o coraje, es justamente la respuesta a un pensamiento que fue oído del otro lado. Pero es preciso estar receptivo para percibir esas respuestas. Cuando nuestra mente está atrapada en el miedo, cierra las puertas del diálogo espiritual. Silvia explicaba que el miedo es una de las energías más densas que existen. Crea una especie de niebla vibracional que impide que los mensajes de planos superiores sean percibidos. Por eso, en lugar de buscar contacto directo con espíritus, ella recomendaba primero trabajar la propia vibración, elevar el estándar de los pensamientos,
cuidar la energía personal y, sobre todo, aprender a confiar. La confianza es el puente más seguro entre el mundo visible y el invisible. Algunos podrían decir, pero si los espíritus oyen mis pensamientos, no es invasivo, no es como si estuvieran espiando mi mente. Silvia respondía con serenidad. Los espíritus no tienen interés en nuestras pequeñas vanidades o secretos. Perciben lo que hay de verdadero en nosotros, y eso es siempre luz. Según ella, las almas evolucionadas no juzgan, solo comprenden. Ven más allá de la superficie. Cuando estamos tristes, ven lo que hay detrás de la tristeza. Cuando nos equivocamos, ven el dolor que nos llevó al error. La mirada espiritual no es moralista, es compasiva. Es una mirada que entiende que cada ser está aprendiendo y que cada pensamiento, por más confuso que parezca, es un intento de volver a la luz. Esta perspectiva cambia todo, porque si los espíritus perciben nuestras intenciones más profundas, entonces lo que realmente importa no es parecer bueno, sino vibrar el bien. Silvia decía que el universo no responde a las apariencias, sino a la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cada vez que pensamos algo positivo, aunque nadie lo vea, emitimos una frecuencia que se suma a una red inmensa de energía luminosa. Y cada vez que alimentamos pensamientos destructivos, participamos de una corriente opuesta, de desarmonía. El mundo invisible está moldeado por esas corrientes, y en ellas nos movemos todo el tiempo, incluso sin percibirlo. El pensamiento, por lo tanto, es una forma de oración constante. Incluso cuando no estamos conscientes de ello, estamos enviando mensajes al universo. Silvia recordaba que los guías espirituales, al oír nuestros pensamientos más sinceros, responden con sincronicidades, esas coincidencias que parecen tener un propósito escondido, un libro que aparece en el momento justo, una frase dicha por alguien que toca exactamente el punto que necesitábamos oír, un encuentro inesperado que cambia el rumbo de algo. Estos son los modos en que lo invisible se manifiesta, discretamente sin espectáculos, pero con precisión divina. Y quizás lo más importante sea comprender que esta comunicación no es privilegio de médiums, sino una capacidad natural de toda alma. Silvia insistía en esto. Todos somos médiums porque todos somos espíritus. La diferencia está solo en el grado de sensibilidad. Algunos oyen más claramente, otros perciben de forma intuitiva, otros solo sienten una presencia amorosa. Lo que determina esa percepción no es el don, sino el estado interior. Una mente caótica cierra el canal, un corazón en paz lo amplía. Así como una antena necesita estar ajustada para captar la señal, nosotros necesitamos ajustar nuestras emociones y pensamientos para captar lo que viene de planos más sutiles. Y cuando entendemos esto, algo se transforma profundamente. Percibimos que el mundo espiritual no está allá afuera, separado de nosotros, sino aquí mismo, interconectado a nuestro campo energético. El más allá no es un lugar distante, es una frecuencia que coexiste con la nuestra, invisible a los ojos, pero presente como el viento que no se ve y aún así mueve las hojas. Silvia decía que la muerte es solo un cambio de vibración. Los espíritus continúan con nosotros, atentos, amorosos, intentando guiarnos, no como espectadores distantes, sino como compañeros de jornada que desean vernos evolucionar. Y quizás el verdadero secreto no sea preguntar si ellos nos oyen, sino si nosotros estamos oyendo lo que ellos intentan decirnos, a través de la vida, de las señales, del silencio y de las coincidencias que nos rodean todo el tiempo, como una conversación velada entre mundos que nunca dejó de suceder, porque cuando comprendemos que ese diálogo entre mundos es continuo, algo dentro de nosotros comienza a cambiar silenciosamente. Ya no miramos al invisible con miedo o desconfianza, sino con reverencia. Sylvia Browne decía que el mundo espiritual es como una gran orquesta. Los espíritus, cada uno con su nota, tocan incesantemente la sinfonía de la creación.
Nosotros, encarnados, somos parte de esa música, aunque muchas veces desentonemos. Y como en cualquier orquesta, no hay sonido aislado. Todo lo que pensamos y sentimos vibra en conjunto con el todo. Cada pensamiento nuestro es un acorde que resuena más allá de lo visible, alcanzando planos donde la materia se disuelve y solo la vibración permanece. Es por eso que ella insistía tanto en la responsabilidad de los pensamientos, porque si los espíritus oyen, no en el sentido literal, sino energético, entonces nuestros pensamientos son como cartas enviadas al universo, y cada una encuentra su destino. Cuando nutrimos amor enviamos luz, cuando alimentamos odio enviamos sombras, y esas corrientes se mueven como ondas que retornan, atrayendo experiencias que vibran en la misma frecuencia. Esa es la base de la ley de atracción, pero en un nivel más profundo es también el lenguaje del espíritu. No es un castigo, es una correspondencia vibracional. Lo que enviamos, recibimos. Lo que pensamos, nos volvemos. Lo que sentimos, atraemos. Silvia contaba que los espíritus de luz, al percibir pensamientos de miedo o desesperación, se acercan para intentar elevar nuestra vibración, como alguien que enciende una vela en medio de la oscuridad. Pero cuando la mente insiste en permanecer cerrada, ellos respetan. El amor verdadero, decía ella, nunca invade, solo ofrece presencia, y esa presencia es suave, paciente, eterna. A veces se manifiesta como una paz repentina en medio del caos, o como una certeza interior que surge sin razón aparente. Es el modo silencioso con que el mundo espiritual dice, estamos aquí. Pero ¿qué sucede cuando nuestros pensamientos están dominados por el dolor? ¿Acaso los espíritus también escuchan nuestros lamentos, nuestras revueltas, nuestros momentos de debilidad? Silvia respondía que sí, pero no como juicio, sino como una petición de auxilio. Ella explicaba que los espíritus no se ofenden con nuestros pensamientos negativos, comprenden la humanidad de nuestra experiencia. Cuando sufrimos, ellos sienten con nosotros, como un hermano que nos toma de la mano en la oscuridad, solo que, a diferencia de los humanos, ellos no entran en el sufrimiento, permanecen en la luz para que podamos tener una referencia de paz a la cual retornar. Ella solía decir que, cuando alguien en desesperación ora sin palabras, solo llorando, el sonido de ese llanto es oído en el plano espiritual como un llamado de amor. Y es en ese momento que las presencias más puras se acercan, no para eliminar el dolor, sino para sostener el alma mientras aprende lo que necesita aprender. Porque al final, todo dolor es una lección disfrazada, y los espíritus lo saben. Nos ven no como víctimas del destino, sino como aprendices temporales de la eternidad. Es curioso pensar que el simple acto de pensar pueda tener tanto poder, que aquello que sucede dentro de nosotros, invisible a todos, pueda resonar en dimensiones que no imaginamos. Pero quizás ese sea el verdadero sentido de la espiritualidad, percibir que lo invisible es la base de todo lo que existe. Silvia decía que el mundo físico es solo la punta de un iceberg energético. La mayor parte de la realidad está sumergida, silenciosa, vibrando en planos sutiles. Y es en ese océano invisible donde nuestros pensamientos viajan. Cada idea, cada emoción, es como una corriente que se mueve en ese mar, conectando conciencias entre mundos. Y es por eso que ella siempre incentivaba la práctica del pensamiento consciente. Pensar conscientemente no significa controlar cada idea, sino observar lo que sucede dentro de uno con presencia. Porque es en la ausencia de conciencia donde nacen los pensamientos automáticos, aquellos que repiten viejos miedos, resentimientos, creencias limitantes. Y esos pensamientos, aunque silenciosos, tienen poder. Moldean nuestra energía y, consecuentemente, moldean las experiencias que atraemos. Cuando empezamos a observar sin juicio lo que pensamos, pasamos a elegir mejor lo que deseamos emitir. Es un entrenamiento del alma. Ella decía que cada pensamiento es como una semilla plantada en el campo invisible del universo.
Las que nacen del miedo producen frutos de inquietud. Las que nacen del amor florecen en paz. Los espíritus perciben esas semillas y muchas veces ayudan a cultivarlas, intensificando las vibraciones elevadas que enviamos y disipando, cuando es posible, las energías que nos atan al dolor. Pero hay un límite. Ellos no pueden vivir por nosotros. La elección de elevar el pensamiento es humana. Es parte del aprendizaje que vinimos a realizar aquí. Hay también un aspecto sutil que Silvia abordaba con profundidad: la sintonía con espíritus de diferentes niveles. Ella explicaba que el mundo espiritual es vasto y diversificado, así como el nuestro. Hay espíritus en diversos estadios de evolución, y la frecuencia de nuestros pensamientos determina con cuáles nos conectamos. Pensamientos de miedo y rabia atraen presencias igualmente densas. Pensamientos de amor y gratitud atraen conciencias elevadas. No es castigo, es afinidad. Así como dos instrumentos desafinados crean disonancia, mentes en vibraciones opuestas difícilmente se comprenden. Esta comprensión es liberadora porque nos devuelve el poder. En lugar de temer lo invisible, aprendemos a elegir lo que queremos atraer. Si los espíritus oyen nuestros pensamientos, entonces somos coautores de la realidad espiritual que nos rodea. Somos transmisores y receptores de energía. Y, a medida que refinamos nuestra vibración, la calidad de las presencias que nos acompañan se transforma. Silvia decía que la verdadera mediumnidad no se trata de ver espíritus, sino de verse a uno mismo con claridad, porque quien se conoce profundamente sintoniza naturalmente con la luz. Quizás por eso, los maestros de todas las tradiciones insisten en la misma práctica: cultivar el silencio, el amor, la compasión. Es en esas frecuencias donde el diálogo con el invisible se vuelve nítido. Cuando el corazón se pacifica, el universo responde. Y de algún modo misterioso, la presencia de aquellos que amamos, los que ya cruzaron el velo, se hace sentir. No con voces o visiones, sino con la suave certeza de que nada realmente se pierde, que todo al final es continuidad, resonancia, comunión invisible. Y entonces comenzamos a entender. Los espíritus no solo están oyendo nuestros pensamientos, están esperando que un día nosotros también aprendamos a oír los suyos. Porque es en ese punto de la comprensión que todo cambia, cuando dejamos de ver lo espiritual como algo externo, distante, y percibimos que lo invisible nos habita. Sylvia Browne decía que el alma humana es una extensión directa del plano espiritual, un fragmento vivo de la misma luz que brilla más allá del tiempo. Por eso, cuando pensamos, no estamos solo creando ideas, estamos modulando la energía que nos conecta a todo. Cada pensamiento es un hilo de luz que teje la trama del destino, y los espíritus, como tejedores silenciosos, ayudan a ajustar ese tejido para que no se rompa, para que nuestra historia siga su curso de aprendizaje y amor. Y quizás esa sea la gran revelación. Los espíritus no nos observan desde fuera. Ellos participan de nuestra jornada desde dentro. Están presentes en las intuiciones que salvan, en los arrepentimientos que purifican, en las coincidencias que despiertan. Son como ecos de la eternidad recordándonos a cada instante que venimos de un lugar donde el amor es el único lenguaje y el pensamiento es el medio por el cual esa lengua se manifiesta. Por eso, cuando pensamos con amor, nos acercamos a ese lugar. Cuando pensamos con miedo, nos alejamos, pero nunca estamos totalmente separados. Siempre hay una línea de luz uniendo el alma humana a la sabiduría mayor que la creó. Silvia decía que la muerte es solo el cambio de plano y que el diálogo entre vivos y espíritus nunca se interrumpe. Lo que cambia es la forma de comunicación. Ellos hablan a través de la energía y nosotros oímos a través de la sensibilidad. Pero para escucharlos, es preciso cambiar el modo en que nos relacionamos con el silencio, porque el silencio espiritual no es vacío, es presencia. Es en ese silencio donde las respuestas llegan. Es cuando dejamos de pedir que comenzamos a comprender. Es cuando cesamos la búsqueda externa, que percibimos que todo lo que buscábamos
ya está siendo susurrado dentro de nosotros, en una voz que no usa palabras. Y esa voz, que muchos llaman intuición, conciencia superior o guía interno, es el canal más directo con el plano espiritual. Silvia decía que la intuición es el modo por el cual los espíritus más elevados nos guían sin interferir en el libre albedrío. Es una brújula silenciosa que apunta hacia el camino del amor y la coherencia. Seguirla es un acto de fe, pero también de escucha. Y la escucha solo es posible cuando hay humildad, cuando renunciamos al control y reconocemos que hay una sabiduría mayor conduciendo el flujo de la vida. Pero hay algo aún más bello en esta enseñanza. Si los espíritus pueden oír nuestros pensamientos, entonces podemos comunicarnos con ellos en cualquier momento, sin rituales, sin ceremonias, sin intermediarios. Basta con pensar con sinceridad. Un pensamiento enviado con amor e intención pura es una plegaria que atraviesa dimensiones. No importa si estamos en un templo, en casa o caminando por la calle. El verdadero templo es el corazón en estado de verdad. Silvia decía que el universo entero se mueve en respuesta a un pensamiento amoroso. Es como lanzar una piedra luminosa en un lago oscuro. Las ondas se esparcen, tocando todo a su alrededor. Y es por eso que para ella la oración no necesitaba ser formal. Bastaba con ser auténtica. Ella enseñaba que la oración no es una petición, sino una conversación, que no necesitamos implorar por ayuda, sino compartir nuestros sentimientos como quien habla con un amigo sabio. Porque en realidad eso es lo que los guías espirituales son: compañeros amorosos que nos acompañan en silencio, esperando el momento en que decidimos escucharlos de verdad. Y cuando hablamos con el corazón, ellos responden, no en palabras, sino en acontecimientos. A veces en un alivio inexplicable, otras veces en un reencuentro, una señal, un sueño. Y hay todavía algo profundamente consolador en saber que aquellos a quienes amamos y ya partieron continúan oyéndonos. Ellos perciben cuando pensamos en ellos, y ese recuerdo es como un haz de luz que los alcanza donde estén. Silvia explicaba que las almas que se liberan del cuerpo siguen interesadas en las personas queridas, pero de una forma desapegada, comprensiva, amorosa. Nos observan crecer, nos animan y muchas veces participan de nuestros días con pequeños gestos invisibles. Un viento suave cuando pensamos en alguien que partió, un escalofrío ligero al oír una canción que marcó una historia, un perfume que surge sin origen, son formas de presencia. Y cuando reaccionamos con gratitud, nuestra vibración sube, creando un lazo luminoso que los alcanza. Pero la verdadera lección de todo esto es de responsabilidad y poder. Si nuestros pensamientos son energía que los espíritus pueden percibir, entonces también podemos usarlos como instrumentos de sanación. Podemos enviar luz a alguien distante, orar por quien sufre, desear el bien con tanta sinceridad que esa intención se transforma en fuerza real. Silvia afirmaba que la oración hecha con el corazón es una de las fuerzas más poderosas del universo. No porque cambie el destino, sino porque cambia la vibración, y toda vibración elevada genera movimiento, transformación, vida. Esa es la esencia de todo, entender que pensar es crear, que lo invisible responde, que cada emoción, cada pensamiento y cada intención moldean no solo lo que vivimos, sino también lo que compartimos energéticamente con el mundo espiritual. Cuando comprendemos esto, pasamos a elegir con más conciencia lo que dejamos habitar nuestra mente. La ira se transforma en compasión, el miedo en entrega, la duda en confianza. Y sin percibirlo, nos convertimos nosotros mismos en espíritus en ejercicio de luz, colaborando con la armonía del universo. Sylvia Browne no pedía que creyéramos ciegamente en sus palabras. Ella solo invitaba a la experiencia. Decía, habla con lo invisible y espera en silencio. Verás la respuesta. Esa respuesta no siempre viene de la forma que esperamos. A veces viene en paz, a veces en sincronía, a veces en lección, pero viene.
porque la vida es un diálogo constante entre planos, y cuando aceptamos esa conversación como algo natural, dejamos de temer a la muerte, a lo desconocido y hasta a la soledad, porque percibimos que el universo es en realidad una gran mente viva y que estamos todo el tiempo siendo oídos por ella. Entonces, si hoy hay algo que pesa en su corazón, hable en pensamiento. Dirija sus palabras a quienes ama, a los guías, a Dios. No importa el nombre que le dé. Hable con sinceridad, sin miedo a parecer tonto, porque lo que nace de la verdad del alma atraviesa mundos, y cuando lo haga, tal vez sienta de forma suave e inexplicable una respuesta, una presencia, un alivio, una señal. Esa será la prueba de que sí, los espíritus oyen, y quizás en ese instante usted oiga algo aún más importante, el sonido de la propia alma despertando al misterio de la eternidad. Si este mensaje le ha llegado, comparta sus experiencias en los comentarios. Sus palabras pueden ser la señal que otro corazón necesita oír. Y si desea continuar esta jornada de reflexión y luz, suscríbase al canal, porque hay mucho más por descubrir juntos sobre la sabiduría que habita lo invisible.